tuvo a su cargo un programa en el Seguro Social de la formación de los equipos de salud mental que todavía funcionan, el cual fue así como una situación muy exitosa porque hay equipos de salud mental integrados por psiquiatra, enfermera, trabajador social y psicólogo en estos equipos para dar atención prácticamente a toda la población asegurada a nivel de todo el país. También para un honor para la Asociación de Psiquiatría, que el doctor recibió este año, el premio, el galardón de ser Orden ACAP, que es la orden máxima que entrega la Asociación Centroamericana del Caribe de Psiquiatría a los médicos que se les da este reconocimiento. Así que con ustedes el doctor Víctor González. Este es para avanzar nada más. Y el puntero Bien, para todos tengan muy buenos días. Para mí es mucho gusto que me hayan invitado a la Asociación de Psiquiatría a participar en este pequeño pero gran acto, especialmente porque está relacionado con el Día del Maestro y yo siempre me siento maestro y casi todos los colegas en la asociación hacemos cierto grado de docencia. De tal manera que para mí es mucho gusto seguir en este aspecto docente en esta actividad. Como ustedes verán, la participación que yo voy a tener esta mañana, si ustedes leen en el programa, dice psiquiatría centrada en la persona. Pero yo considero que es importante ir poco a poco dentro de ese conocimiento de la medicina centrada en la persona, porque el psiquiatra, si no tiene apoyo de parte del médico, sea este general o especializado, u otros miembros del equipo multidisciplinario, enfermeras, trabajadoras sociales, realmente no va a poder ejecutar adecuadamente lo que implica la psiquiatría basada en la persona. Voy a hacer un pequeño valoración de lo que ha sido el médico en las diferentes etapas de la historia. Podemos decir que el médico empieza como mago, adivino o sacerdote en la edad antigua y en la prehistoria. Posteriormente se convierte ya en el Renacimiento como pronosticador, es decir, ya tiene capacidad de observar síntomas y de esta manera poder pronosticar qué va a suceder con aquella persona. Más adelante se convierte en diagnosticador. En el tiempo de la Ilustración ya hay más capacidad científica y por lo tanto relaciona la lesión con una enfermedad. Posteriormente, ya en el momento de la Revolución Industrial, aparecen todas las clasificaciones en medicina y por lo tanto el médico ya puede clasificar, por eso se le llama etapa del clasificador. Posteriormente, a finales del siglo XIX, con el auge que tiene la ciencia a través del conocimiento filosófico del positivismo de Comte, entonces empieza a haber un auge en formas de cómo curar, de cómo tratar a las enfermedades, y el médico entonces se vuelve terapéutico. Y por último, en el momento actual, podemos decir que los médicos somos tecnocientíficos, porque estamos ligados completamente, en todo momento, a la parte tecnológica. Nos basamos en exámenes de laboratorio, exámenes de gabinete, mediciones. Por lo tanto, al momento actual, como médicos, nosotros cumplimos todo ese
peregrinaje que ha tenido el rol del médico, y podemos decir que seguimos siendo en determinado momento magos, ¿verdad? Porque en esa relación médico-paciente se incluye cierto aspecto mágico que podemos llamar empatía ya en términos actuales. Pronosticamos, diagnosticamos, clasificamos, somos terapéuticos, manejamos diferentes terapias en psiquiatría, por ejemplo, terapias biológicas, terapias psicológicas, terapias sociales, y luego tecnocientíficos, porque tenemos que estar muy conocedores de los avances en la parte técnica. Por lo tanto, la medicina actualmente podemos decir que tiene como característica la parte técnica. El hospital moderno es un lugar de la técnica, la visión del experto como ese proceso reduccionista de la tecnología puede resultar disgregadora y absolutizar un punto de vista parcial y relativo. Esta tecnificación en parte es excelente porque nos permite tener una cantidad de formas de cómo brindarle ayuda al paciente, pero también vamos a ver que facilita esa gran crítica que se le hace a la medicina actual, que es la deshumanización. Estamos demasiado disgregados, que nos lleva a la superespecialización. Y por otro lado, la medicina actual está muy influida por la parte económica y política. Aparecen las empresas prestadoras de servicios de salud, la medicina prepago, y también otra característica de la medicina actual es la secularización. Todos recordamos, por ejemplo, que antes en los hospitales siempre habían monjas, o aún por el tipo de nombre que tenían los hospitales previamente, los hospitales de San Juan de Dios, era porque existía una orden de los llamados juaninos, los que estaban muy vinculados al aspecto de atención en los hospitales. Pero de cierto tiempo para acá, la secularización de la sociedad ha implicado que también en los hospitales se segregue la parte de la religión. Por lo tanto, podemos ver que en la medicina han existido dos grandes corrientes que la hacen progresar. Una que se denomina intensiva, que consiste en profundizar cada vez más exacta y detalladamente en sus fundamentos científicos. Es decir, es una investigación vertical hacia adentro de la medicina. Y me pareció interesante este término que ahí se planteaba: se sabe cada vez más de menos. Somos cada vez más especialistas en una sola parte y no de la totalidad de la medicina. Y la otra forma de progreso en la medicina es la llamada extensiva, que tiene que ver con el desarrollo de otras ramas de la ciencia, no necesariamente médica. Ahí tenemos los avances en las humanidades, en las ciencias sociales, la psicología, la ética, es decir, toda una gama de conocimientos, de saberes humanos que van a enriquecer este desarrollo de la medicina. Entonces tenemos dos grandes formas que la medicina está avanzando. Como decíamos, el intensivo, que es hacia adentro de la medicina, y la otra es horizontal, un crecimiento horizontal en el entendido del enriquecimiento que va a dar toda la cantidad de saberes que están relacionados en algún momento con el quehacer médico. Dentro de este avance intensivo, es decir, hacia adentro de la medicina, aparece el modelo biomédico. Este es un concepto que habla únicamente de enfermedad,
y que excluye dentro de la parte que origina la enfermedad los factores psicológicos y sociales. Incluye únicamente los factores biológicos. Fíjense lo interesante que nosotros podemos tener con respecto a este modelo, porque perdura todavía en muchas de nuestras facultades de medicina. Yo me recuerdo que cuando estaba de docente, muchas veces a los estudiantes les decían, miren, no se preocupen por estudiar psiquiatría, preparen cirugía, preparen medicina interna, que de eso es lo que ustedes van a vivir. Entonces es un concepto reduccionista que explica que todos los aspectos de un organismo podrán entenderse reduciéndolo a la mínima parte de ese organismo. Por lo tanto, está íntimamente relacionado con la idea de causalidad, pero una causalidad directa, causa-efecto, no multicausalidad, sino que siempre anda buscando una sola forma de donde se origina la enfermedad. Y por lo tanto, este modelo biomédico se va a ver reflejada en la medicina basada en la evidencia. Hoy todo el mundo habla de la medicina basada en evidencia, cosa muy buena, vamos a ver que eso es importante tenerlo en cuenta, pero no es todo. Entonces, el modelo biomédico se expresa en la medicina basada en evidencia y en la psiquiatría también se habla de psiquiatría basada en evidencia como parte de la psiquiatría biológica. Características del modelo biomédico: es patologista, la enfermedad es causada por un desorden en el funcionamiento corporal de tipo anatómico o fisiológico. Es reduccionista, cada enfermedad tiene una causa única y directa. Es dicotómico porque mente y cuerpo son dos dimensiones separadas en el ser humano. Es curativa, preponderancia de la visión curativa sobre la visión preventiva de la enfermedad. Su objetivo es solo considerar lo que puede medicarse. El diagnóstico está basado en datos biológicos objetivables. Es fragmentador, crea territorios estableciendo barreras disciplinarias y el paciente es considerado como objeto de tratamiento. Fíjense ustedes la palabra ahí, objeto, no sujeto, sino que es un objeto al cual se le tiene que buscar la causa de la enfermedad que está padeciendo. ¿Cuáles son esos aspectos negativos de este modelo? Que muchas veces ya no se habla de paciente, sino que se habla de cliente o de usuario. Se le quita esa connotación. Se le da mucha importancia a los datos objetivos y menos a los subjetivos. Es decir, nosotros no podemos hacer nada si no tenemos los exámenes de laboratorio, los datos concretos, cosa que antes aún en la Facultad de Medicina todavía existía aquella corriente de la medicina francesa, en donde a uno le decían de cómo encontraba al paciente, cómo estaba acostado, si había una posición antálgica, las facies que podía tener. En cambio acá simplemente el médico se va a basar en datos objetivos. Se ha fragmentado la medicina. Me llamó la atención al tomar en consideración los datos de la OMS, que habla de 142 especialidades médicas. Entonces hoy se va especializando y subespecializando en todo el quehacer de la medicina. Se centra en el enfermo, es decir, sobre la parte dañada del organismo, y se olvida del resto del cuerpo. No hay equidad, la sociedad se va cosificando y busca únicamente lo utilitario, que es lo que le puede ser favorable al médico dentro del tratamiento del paciente. Y por ello es necesario
pasar del discurso de la calidez y humanización, que son términos muy frecuentemente utilizados, al que la persona pueda ejercer completamente su derecho a la salud. Me llamó la atención que para un congreso de medicina centrada en la persona pusieron esta carta de un paciente que dice: necesito un médico que me guíe en todo el peregrinar de la enfermedad, que sea capaz de explicarme lo que me dicen los especialistas y expertos, que me mire a la cara y no a la pantalla del ordenador o del expediente clínico, que se ocupe más de mí que del protocolo que sigue, que no me abandone a la suerte de las máquinas y tecnologías, que me explique mi enfermedad, que atienda mis problemas emocionales, psicológicos y familiares, que me acompañe desde el inicio de mi enfermedad hasta mi muerte, y todo ello sin renunciar a los beneficios de la medicina moderna. ¿Será esto posible? Entonces, estas son las quejas que frecuentemente nosotros tenemos, y veamos que es parte del modelo que nosotros estamos utilizando y que es frecuente en el país. Luego nos vamos a la otra parte. Este era el modelo interno a la medicina, pero luego aparece ya otro modelo que tome en cuenta todos los saberes que están alrededor del sujeto, y es la medicina centrada en la persona. Se define como que ofrece a los pacientes una atención dentro de un marco humanista, que supone una aplicación de la ciencia de una manera respetuosa con el paciente como persona, y que tiene plenamente en cuenta los valores, preferencias, historia cultural, contexto, miedos, preocupaciones y esperanzas, y que por lo tanto reconoce y responde a las necesidades físicas, emocionales, espirituales y sociales de la persona, como también de su familia. Entonces vean ustedes que el marco teórico de la medicina centrada en la persona abarca mucho más que simplemente el cuerpo del individuo, y no solamente el cuerpo enfermo, sino que el cuerpo en su totalidad, aún en el aspecto de salud. Por lo tanto, plantea que hay que enfatizar la atención individual de los enfermos como personas, con un enfoque holístico y no fragmentado, que tome en consideración toda la dimensión bio, psico, social, espiritual. Por lo tanto, requiere que la comunicación médico-paciente, y que este último, y aquí lo importante, es que tenga un protagonista el paciente, un protagonismo el paciente. En un modelo biomédico era un modelo paternalista, ¿verdad?, vertical. Lo que el médico decía, el paciente tenía que hacerlo. Por lo tanto, ¿qué valor el que nosotros le estábamos indicando que ejecutara el paciente? Era la obediencia. Tenía que cumplir todo lo que el médico decía. En cambio, en la medicina centrada en la persona, el paciente también toma un protagonismo. Él puede opinar, puede negarse a determinado tipo de medicamento, y está en su derecho. Por lo tanto, es un protagonismo en las decisiones médicas que lo afectan directamente. Vea cómo cambia totalmente el rol tradicional que hemos tenido los médicos de ordenar por el beneficio del paciente. Nosotros decimos que todo lo tiene que cumplir. En cambio, con este nuevo enfoque, el paciente también tiene derecho a dar sus opiniones, a negarse a ciertas actividades, y no por eso nosotros vamos a desistir de brindarle la ayuda.
¿Cuáles son los principios sobre los cuales se basa la medicina centrada en la persona? En primer lugar, hay un compromiso ético. El comportamiento del médico tiene que ser altamente ético. Ya vamos a ver cómo la bioética, con sus principios, nos va a apoyar en este aspecto. Tiene que haber una sensibilidad y respeto cultural, es decir, tomar en cuenta el medio, el entorno en el cual se desarrolla la vida del paciente. Un marco holístico, mientras más amplios sean los conocimientos del médico en todos los aspectos, va a ser mucho más efectivo, porque acordémonos que los pacientes llegan con diferentes aspectos culturales, con diferentes creencias, valores, de tal manera que si el médico es amplio de criterio, porque tiene diferentes conocimientos, le va a ser mucho más fácil poder actuar de esa manera. Tiene que ser un enfoque comunicativo y relacional. Vean que muchas veces la queja del paciente es que el médico no me habla, no me dice nada. En cambio, la medicina basada en la persona se basa en la comunicación. La comunicación es el elemento más importante. Nosotros como psiquiatras lo sabemos perfectamente, porque es a través de la palabra, el diálogo, el intercambio de las ideas, como nosotros intentamos darle una mejoría al paciente. Eso también es conveniente que el médico lo tenga. Una atención individualizada, organización de servicios integrados y centrados en la comunidad. Este es un dato importante para la medicina centrada en la persona. Que exista un verdadero sistema de referencia, pero que empiece en la comunidad, no que se vaya directamente a un tercer nivel de atención, porque ahí definitivamente continúa en ese proceso disgregador de conocimientos. Y por último, que existe educación e investigación continua en la persona. Pero la medicina basada en la persona no aparece como rayo en cielo despejado, tiene antecedentes. Y estos antecedentes tenemos la antropología médica, la medicina psicosomática, el modelo biopsicosocial de salud e enfermedad, la bioética, el consentimiento informado y la educación para la salud. La antropología médica. Este elemento es importante porque antes de ser la medicina una disciplina científica, la experiencia de la salud es una experiencia antropológica. Es decir, la medicina es una estructuración científica, pero la vivencia de la salud o la enfermedad es una experiencia antropológica. De ahí que la escuela de Heidelberg en Alemania acuñó el concepto de medicina antropológica o antropología médica. Yo no sé si ahorita en los currículum de los estudiantes de medicina llevan algo de antropología médica, pero en mi tiempo había en la parte de la salud pública una rama de, o por lo menos ciertos temas de antropología médica. Y he traído aquí algunos conceptos derivados de la antropología médica, cosas tan sencillas como el concepto de enfermedad, el de sentirse enfermo y de ser considerado enfermo. En inglés se facilita la diferenciación de estos tres conceptos. Por ejemplo, enfermedad es disease, ¿verdad? La enfermedad es cuando ya se encuentran los elementos objetivos y que pues puede ser dada por un experto, que en este caso es el médico. En cambio, sentirse enfermo, que es illness, es aquella sensación subjetiva del individuo de que no puede lograr hacer las cosas que tradicionalmente las ha hecho. Muchas veces le llegan a uno consultando, es que mire, yo me siento enfermo, pero no se encuentra ninguna
connotación de tipo somática, y nosotros intentamos muchas veces encasillarlo en depresión, pero hay veces que no es depresión, es simplemente un accionar antropológico del individuo que no se siente que está funcionando adecuadamente y por lo tanto él piensa que le pasa algo a él. Y por último, el ser considerado enfermo, sickness, que es lo que le da la sociedad, la connotación, el título de enfermo a una persona. Algunas veces le dicen, te veo enfermo, ¿qué te pasa? Entonces ya el individuo va creando desde ese momento ciertos comportamientos que no le son adecuados. Entonces, la antropología nos abre ciertos espacios para considerar a la persona. Como lo mismo es el concepto de curación, de sanación o de cuidado, que son conceptos eminentemente antropológicos. Luego aparece la medicina psicosomática. La medicina psicosomática tiene su origen en los Estados Unidos. Recordemos que allá el psicoanálisis tuvo un auge enorme de los años 30 a los 50, 60. Entonces, los descubrimientos de la psicología profunda permearon en el ambiente de la medicina, y por eso se habla de la medicina psicosomática, porque es la influencia que tiene la psiquis sobre el cuerpo, y lo relacionaban con el manejo de las emociones. Para la medicina psicosomática, por ejemplo, el manejo del enojo o la rabia, como se conoce en la literatura psicoanalítica, producía alteraciones que podían llevar a una hipertensión arterial, ¿ya? Porque cada vez que uno se enoja, vean que en las cómicos ponen a la gente enoja, ¿verdad? Porque se le eleva la sangre, entonces la presión arterial se eleva. Si nosotros a cada momento nos estamos enojando, entonces eso nos puede causar un daño. O el enojo también puede producirnos problemas gástricos. Cuando uno ha tenido una discusión, un malentendido, dice, me cayó en el estómago. De tal manera que son dos ejemplos de lo que es la medicina psicosomática. Pero también está la otra parte, la medicina somatopsíquica, que son las alteraciones psicológicas producto de un daño físico. De tal manera que la medicina psicosomática ayuda mucho a este aspecto de la medicina centrada en la persona. ¿Por qué? Porque le da importancia al aspecto psicológico, cosa que en la anterior expresión, el modelo biomédico únicamente se centraba en lo somático. Veamos el modelo biopsicosocial. Para ahí, el ser humano es una unidad biopsicosocial espiritual trascendente. Por favor, quiero que se fijen en las dos palabras finales de esta oración: espiritual trascendente. Porque tradicionalmente hemos dicho que el ser humano es biopsicosocial y nos hemos quedado con eso. Pero actualmente tiene gran importancia el concepto de espiritualidad y de trascendencia. Pero no lo podemos confundir con religiosidad, porque la religiosidad es una relación que tiene el individuo con una divinidad. En cambio, la espiritualidad es la trascendencia que tiene el individuo con sus congéneres. De tal manera que, si vemos los efectos de muchas religiones en el ser humano, lo lleva a que hayan conflictos, que hayan peleas, que hayan guerras, que haya terrorismo. En cambio, la espiritualidad nunca nos puede llevar a dañar a otro congénere. Luego tiene el concepto biológico, psicológico, social y, como decía, el espiritual. Esto llama la atención que el origen de la teoría biopsicosocial no se crea en la medicina, sino que en la física y en las matemáticas. El físico von Bertalanffy habla de teoría general de sistemas,
es un concepto eminentemente físico-matemático, pero George Engel, que fue un médico no psiquiatra, pero sí que aceptaba los aspectos de la teoría psicodinámica, lo adaptó al concepto médico como sistema. Y aquí vemos, ¿verdad?, en el aspecto biopsicosocial, las variables biológicas tienen que ver con la genética, con el funcionamiento fisiológico, variables psicológicas como repertorios verbales, creencias, hábitos de vida. Dentro de las variables sociales, las interacciones personales, contexto comunitario, de tal manera que este es mucho más amplio. El modelo biopsicosocial es más amplio que el concepto de medicina psicosomática, pero se complementan. Y luego veamos qué nos dice la bioética. La bioética es una rama de la filosofía que empieza ahí por los años 70, para diferenciarla un tanto de la deontología médica, porque la deontología médica únicamente se relaciona con la comunicación que existe entre el médico y el paciente. En cambio, la bioética amplía ese concepto y tiene que ver con todo lo viviente. Por lo tanto, la bioética también tiene que ver con el aspecto ecológico, con la naturaleza, con los animales. Y se inició como un discurso corrector proveniente de la teología moral, de la filosofía, las ciencias sociales y el derecho. Son enriquecimientos de toda esta rama del saber humano hacia la medicina. Los 4 principios básicos de la bioética son beneficencia, no hacer el mal, autonomía y justicia. Por eso es que la bioética tiene su elemento primordial, decir que es una ética básica, porque solo en 4 principios basa el comportamiento ético de un individuo. Inicialmente, de estos 4, la beneficencia era el que predominaba, hacer el bien, el típico médico paternalista. Pero a medida que fue pasando el tiempo, se le ha dado más importancia a la autonomía tanto del paciente como del médico. Entonces, en bioética actualmente se le da más relevancia a la autonomía que a la beneficencia. No quiere decir que no se cumplan los 4 principios, pero generalmente lo que se está peleando ahora es por la autonomía tanto del médico para poder cumplir con sus obligaciones. Por ejemplo, parte de la autonomía del médico es luchar porque las instituciones les den los elementos adecuados para poder funcionar, es parte de la autonomía médica, como también es parte de la autonomía del paciente pedir que se le dé un buen trato, negarse a determinado tipo de medicamentos, sobre todo en el momento actual en donde el paciente está muy cercano a recibir información por internet. Entonces es frecuente que a uno le digan: doctor, pero ese medicamento he leído que da esto y esto y esto, o es indicado para determinada situación, y uno tiene que aceptar, negociar con él, y si él no lo quiere tomar, pues aceptar que no lo va a tomar. Es parte de la autonomía de la persona. Esto nos lleva al consentimiento informado. Los derechos de los pacientes nacen como una cuestión de evaluación de la calidad. Fíjense que el consentimiento informado no nació de la medicina, sino de las empresas prestadoras de salud, porque era la manera como calificaban la calidad de atención de las instituciones de salud. Entonces, eran los pacientes, las personas que acudían al sistema de salud, que daban una evaluación de lo que ahí se estaba dando. Por lo tanto, los derechos de los pacientes son una especificación de los derechos humanos.
El consentimiento informado es un derecho humano y el derecho al consentimiento informado se convierte en la herramienta para ejercitar el principio bioético de la autonomía, que era lo que estábamos hablando, que es lo que en este momento está predominando. Luego, la educación para la salud. La educación para la salud es el proceso que tiene como meta promover cambios, tanto de conceptos, comportamientos y actitudes frente a la salud, a la enfermedad, al uso de los servicios de salud, así como también refuerza las conductas apropiadas de individuos y grupos. Entonces, la educación para la salud es una herramienta básica en salud. Lamentablemente acá lo vemos de menos, pero en los hospitales tanto americanos como europeos, a la par de los programas médicos está el programa de educación para la salud. A alguien le acaban de diagnosticar diabetes. El médico le explica, pero inmediatamente lo pasa al programa de educación para la salud para que a través del aspecto pedagógico le enseñe a cómo tiene que cambiar su estilo de vida, el ejercicio que tiene que hacer, los alimentos. Una persona con determinado tipo de problema de locomoción pasa al programa de educación para la salud para que le enseñen cómo tienen que ser los movimientos, de tal manera que la educación para la salud cada día está tomando un campo mucho mayor en el área médica, y no necesariamente tiene que hacerlo el médico, porque se nos dice cuando estamos dentro de una institución es que usted tiene que hablar con el paciente, tiene que explicarle todo, pero ¿cuánto tiempo lleva eso? Si hay que firmar recetas, hay que anotar en el cuadro, y el tiempo dado para cada paciente es mínimo. En cambio, si hubiera un programa de educación para la salud, él sería el encargado de este tipo de actividad. Entonces, el desarrollo personal tiene que ver con el autocuidado, que es una enseñanza que da la educación para la salud, la adaptación social y los retos que va a tener el enfermo con respecto a su enfermedad. Son cuestiones puntuales que va a realizar el programa de educación para la salud. Y luego, para terminar, podemos decir que la medicina basada en evidencia hace referencia a la investigación, a los resultados de estudios clínicos con grandes tamaños muestrales, y en cambio la medicina centrada en la persona se basa en el cuidado médico a la persona con nombre y apellido. Entonces, son dos áreas de la medicina que llama la atención que la aparición y el progreso de la medicina basada en la evidencia se hace de forma separada de la medicina centrada en la persona. Lo ideal es unir, que se coordinen los aspectos que permite que las personas, persona es el paciente, persona es el médico, participen de un proceso mutuo y de diálogo para tomar decisiones compartidas dentro de una relación de igualdad. Volvemos ahí al concepto de autonomía, responsabilidad y confianza, al tiempo que garantiza que la práctica clínica se mantenga informada activamente por la ciencia biomédica. Se dice que la relación médico-paciente es una relación fiduciaria, es decir, de confianza, que la tiene que dar tanto una medicina basada en evidencia, porque la parte cognitiva son los conocimientos, como también de la medicina centrada en la persona. El proceso de la medicina centrada en la persona, ¿qué va a implicar? Primero, la exploración de la enfermedad y de la experiencia de estar enfermo. Es decir, cuestiones objetivas, pero también la subjetividad que va a implicar que el individuo se sienta que está enfermo. Luego, la comprensión integral de la persona como un todo, su parte enferma
y su parte saludable. ¿Qué aspectos positivos o de fortaleza tiene aquel individuo para en un momento determinado utilizarlos como medio para hacer que aquel proceso de enfermedad pueda cambiar? Encuentra un terreno común con la relación al manejo, problemas y prioridades, metas del tratamiento, qué intentamos con el tratamiento. Muchas veces únicamente damos el medicamento, pero no le decimos qué esperamos de ese medicamento. Identificación de roles que va a asumir el médico, los roles del paciente. Prevención y promoción de la salud, todo el proceso de educación para la salud. Mejoramiento de la relación médico-paciente en base a empatía, confianza, solidaridad, respeto a la intimidad, dignidad, honestidad y luego un uso realista del tiempo y de los recursos. Estos 6 componentes son los que nos van a ayudar a poder desarrollar una medicina centrada en la persona. Para terminar entonces, ¿qué esperamos de que el médico actual sea médico general o médico especializado? Nosotros podemos curar pocas veces, aliviar a menudo, pero consolar siempre. Esa es la idea de un médico que va a poder atender al paciente como persona. Entonces, con esto termino. Espero que haya sido de ayuda para entender las próximas ponencias que ya tienen que ver con la psiquiatría de enlace en los hospitales. Pero el médico general, la enfermera, el trabajador social tiene que estar entendido de que todo esto es la base para la psiquiatría de enlace. Muchas gracias.